Un saludo cariñoso, fraterno, en Cristo a todos nuestros amados hermanos que semanalmente nos escuchan en estas reflexiones dominicales. Queremos también anunciarles que estamos en YouTube y en un canal que se llama Sendas de Paz Estéreo. Es un honor compartir la palabra del Señor en estos tiempos finales, y es nuestra oración y deseo que su palabra corra y sea glorificada. La reflexión de este domingo lleva por título Esparce la semilla de vida. Esparce la semilla de vida. Y quiero invitarlos a todos los que nos escuchan a que busquen su Biblia y que nos unamos en la lectura de Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Evangelio de Marcos capítulo 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. A lo largo del ministerio público del Señor Jesús, Él enseñó muchas veces por parábolas, un método didáctico muy práctico utilizado en aquellos tiempos, y que desde el punto de vista teológico ofrecía al oyente una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Estas parábolas frecuentemente enseñaban las verdades más elevadas en una forma que estuviera al alcance de todos. Solo aquellos que tenían endurecido su corazón no percibían su significado, quedando fuera de la bienaventuranza de ser un ciudadano del reino de Dios. Los 4 evangelios registran que Jesús contó 38 parábolas en sus enseñanzas, y otras 16 parábolas se encuentran en el resto de los escritos del Nuevo Testamento. La parábola que antecede a este de relato de Marcos es la parábola del sembrador, que esparce la semilla en 4 clases diferentes de terreno. Solo el terreno, o solo la semilla que cayó en terreno bueno, que son aquellos que escuchan el mensaje y lo aceptan. Estas personas cambian sus vidas y hacen lo correcto y lo bueno ante los ojos de Dios, produciendo frutos para su gloria. Aquí, de los versículos 26 al 29, los cuales ya hemos leído, tenemos otro enfoque, el cual es el crecimiento espiritual de aquellos ciudadanos del reino de Dios. Amados hermanos, a través de las enseñanzas del Señor Jesús
y de sus apóstoles, notamos el crecimiento numérico sostenido en todos los tiempos y bajo toda circunstancia. Nada pudo detener el avance del reino en el pasado y nada podrá detenerlo ni frustrar su crecimiento en los tiempos actuales. Y la Biblia no solamente enseña el crecimiento en cantidad, sino también el crecimiento en profundidad. Así quedó confirmado por lo que dijo el apóstol Pablo a los creyentes filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 nos da a nosotros la perspectiva correcta del crecimiento en numérico y también en profundidad, como lo dice la Escritura. Estando persuadido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, y esto es Dios, el que empezó esta buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, somos a la luz de la palabra, de la parábola del sembrador, la buena tierra, en el cual cayó la palabra de Dios, la buena semilla. Y esta parte del terreno destaca el ser productivos en proporción de 30, de 60 y 100 por uno. No somos salvos por lo que hacemos en respuesta a su llamado. La salvación y los frutos de la salvación que produzcamos son el resultado de la obra sobrenatural de Dios actuando a través de nosotros. En esta parábola de Marcos capítulo 24 al 26 que ya hemos leído y que cuyo título le he puesto esparce la semilla de vida, podemos destacar 4 principios fundamentales que vamos a desarrollar en esta ocasión. El primero de ellos dice: Dios ha plantado la semilla de vida en tu corazón. Principio número 1. Dios ha plantado la semilla de vida en tu corazón. Cada uno de nosotros tiene una historia de cuáles fueron las circunstancias que el Señor usó para plantar esa semilla de vida en tu corazón, con la certeza de traerte a su luz y a la vida. Cuando Dios planta una semilla, no falla. Esto lo podemos constatar en el libro de Isaías, capítulo 55 en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías, en el capítulo 55, el versículo 10 y 11, dice lo siguiente. De Isaías 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué preciosa es esta porción de las Escrituras. Qué privilegio más grande. Es un acto de su gracia darle vida a un muerto como lo era yo y como lo eras tú. Esto se encuentra bien definido en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando el apóstol Pablo enseñó allí en Efesios 2:1 lo siguiente. Y él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que, hermanos, qué gran privilegio de la gracia de Dios de plantar la semilla de vida en tu corazón y traernos a la vida después que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El segundo principio lo encontramos aquí en esta porción y dice: el nuevo nacimiento es un acto de Dios. El segundo principio, el nuevo nacimiento es un acto exclusivamente de Dios. Nacer en la familia de Dios es un milagro que solo Él puede hacer. El ser humano no tiene ninguna participación en ello. En el diálogo del Señor Jesús con Nicodemo, el Señor le dijo, entre otras cosas, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, refiriéndose al nacimiento humano que experimentamos todos los seres vivos como personas. Pero el nacimiento espiritual es obra exclusiva de Dios. Y Él le dijo a Nicodemo: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Juan, en el versículo 3, en el capítulo 1, dice: los cuales, hablando de los que le recibieron y los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que traer vida, crear vida, la nueva vida, es obra exclusiva de Dios. Este es un milagro que está ocurriendo diariamente en el mundo, porque la mano de la gracia de Dios está aún abierta para salvación. Lo dijo Pablo en su epístola personal a Tito, uno de sus discípulos, al cual le dijo en capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, ciudadanos del reino de Dios, todos y cada uno de nosotros hemos sido alcanzados con esta maravillosa gracia. Ahora Dios nos comisiona para que seamos sus instrumentos, para que llevemos esta preciosa semilla de vida a cada corazón. Esto es la predicación del Evangelio en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Cada situación, por dura que parezca,
abres nuevas oportunidades. Recuerde y no olvide que Dios está en completo control de la situación. En medio de esta pandemia, muchas semillas de vidas nacerán y crecerán para la gloria de Dios. Y tú y yo estamos llamados y capacitados por Él para que seas un agente activo y no pasivo en este proceso de esparcir la semilla de vida. Dispongámonos a entrar en sus labores tal como podemos y debemos hacer en medio de estos tiempos. Así que nuestro segundo principio de esta parábola es: el nuevo nacimiento es un acto de Dios. Ni tú ni yo lo podemos producir por más que queramos. Pero una cosa sí podemos hacer y debemos hacer, como lo planteo en el principio, y es esparcir esta semilla de vida, porque fuiste y fui escogido para esta labor. No puedo dar vida, pero sí puedo esparcir la semilla de vida. En tercer lugar, dice la parábola: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El tercer principio dice: hay una línea de crecimiento invisible. Hay una línea de crecimiento invisible. Esta línea va desde el nuevo nacimiento hasta nuestra partida para estar con Cristo. Desde el nuevo nacimiento, la línea del crecimiento espiritual va desde que nacemos de nuevo por la obra de Cristo, del Espíritu Santo en nuestras vidas, hasta nuestra reunión con Cristo. Aquí el Señor marca una sucesión de tiempos, noches, días, semanas, meses y años. Este tiempo marca etapas claras representadas en la parábola por: primero, hierba; segundo, espiga; y tercero, grano lleno. Esto es el resultado del proceso de la vida. Esta es la planta en crecimiento que emerge de una semilla. Es visible, es admirable, es señal de vida. Es notable su crecimiento. Hermanos, ¿ha crecido usted en Cristo Jesús con el crecimiento espiritual que Dios espera desde el momento de su conversión hasta el momento donde usted se encuentra? ¿Ha crecido? ¿Cuántos años, cuántos meses, cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas noches y cuántos días han sumado? ¿Ya usted no es el mismo? ¿Ha cambiado para bien como una planta que su aspecto es influencia, cuyo aspecto e influencia alegra y da esperanza? La frescura y verdor de su crecimiento al transcurrir de los días y las noches es notable entre los miembros de tu familia, entre los miembros de la comunidad y entre los miembros de su iglesia. En el reino de Dios, esto es lo que se espera. Recuerde que el crecimiento no lo podemos producir, pero sí lo podemos permitir. En la parábola,
y a través de los escritos de Pablo, el principio es muy claro y contundente, que el crecimiento espiritual no lo podemos producir nosotros, pero sí lo podemos permitir. Responder positivamente, ponernos a la disposición, en la disposición correcta para el crecimiento, es lo que espera Dios. Y esto va más allá de nuestro entendimiento. En 1 Corintios 3:6, Pablo dio un principio fundamental. 1 Corintios 3:6 está el principio que hemos mencionado y que se presenta en esta parábola. Dice allí: yo planté, y eso podemos usted y yo hacer, y debemos hacerlo, porque se trata de la semilla de vida que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo planté, Apolos regó. Eso también usted puede hacer: regar, apoyar, ayudar, edificar, construir a propósito en la vida de cualquier hermano, de otro creyente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. Podemos entonces, no podemos dar crecimiento, pero sí podemos permitir el crecimiento. En cuarto y último lugar, tenemos el principio: el fruto, nuestro fruto, trae gloria a Dios. El fruto, nuestro fruto, trae gloria a Dios. El creyente que permite el crecimiento y por ende crece, es el que naturalmente lleva fruto para la gloria de Dios. En Juan capítulo 15, el Señor enseñó un gran principio que lo encontramos en el versículo 16. Juan 15, 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en el versículo 8 de este mismo libro leemos lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Queridos hermanos, en esta y en otras parábolas que tienen que ver con la semilla, esta no se pone en la tierra e inmediatamente produce frutos. Hay un tiempo prudente para el crecimiento. Ya Dios plantó la semilla de vida en usted. Ya ha pasado un tiempo en su vida. Hemos pasado luchas, pruebas y conflictos y sufrimientos, etcétera, que Dios permite como parte de nuestra formación. Las luchas y las pruebas, las dificultades que vienen a nuestra vida son obras permitidas de Dios para afirmarnos, para fortalecernos, para arraigarnos, para producir en nosotros un fuerte
hombre o mujer, para que podamos llevar frutos abundantes para Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan en una anécdota que presentó hace unos 4 o 5 años el libro anual que se titula Almanaque Escuela para Todos. En este se cuentan muchas historietas e ilustraciones y fábulas, y también grandes verdades prácticas para la vida. Pero en una de ellas se dice que un hombre quería manejar el tiempo para la plantación de maíz y le dijo a Dios: Señor, permíteme a mí manejar el tiempo para mi producto, porque he tenido muy malas cosechas en los últimos tiempos. Y a mí me parece como tú estás haciendo las cosas, no están saliendo adecuadamente. Dame la oportunidad. He sido agricultor por años. Dame la oportunidad de manejar el tiempo a mi entender para una buena producción. Y en la historieta, obviamente, se narra pues que Dios le dijo: pues esto no está en la Biblia, esto no es verdad, queridos hermanos. No vaya a pensar alguno, ni los niños, que esto es cierto, que está en la Biblia. Es una historieta, es una anécdota. Dios le dijo: está bien, maneja tú el tiempo. Dice el hombre: cuando te pido lluvia, mándame la lluvia y te voy a decir por cuánto tiempo. Cuando te pido sol, mándame sol, etcétera. Y Dios le dijo: está bien, voy a hacer todo lo que me digas. Sembró, y cuando terminó la siembra dijo: ahora, Señor, quiero agua por 5 horas, pero agua copiosa. Vino el agua. Algo más, dice: no, déjalo así por ahora. Esperó: mándame un sol de un día. Mándame lluvia 4 o 5 horas. Y así fue creciendo la plantación muy hermosa. Y el hombre estaba de lo más feliz, pensando obviamente en la gran cosecha que iba a tener. Y entonces vino la floración, vino el capullo, vino pues ya obviamente la madurez del grano. Y cuando el campesino, el hombre, fue a buscar su producto, las tuzas de maíz, las mazorcas de maíz, tenían un grano aquí, otro grano allá. Nada, las mazorcas estaban casi todas vacías. No había grano, no había fruto. Y el hombre corrió a donde Dios y le contó su decepción. Dice: Señor, ¿qué estuvo pasando? ¿Qué hice mal? ¿Qué sucedió mal? Y el Señor le dice: ¿pediste viento? No. El viento era necesario para fortalecer las raíces. ¿Pediste huracán? No. ¿Pediste truenos? No. Los truenos son importantes para desdoblar los nitritos del aire, para que caigan en forma, los nitratos del aire de las nubes, para que caigan en formas de nitritos y la planta los aproveche. Tú no pediste tampoco rayos que hacen que el tiempo cambie abruptamente con las lluvias. No pediste calor, no pediste frío, no pediste esto, no pediste el otro, no pediste lo necesario. Por eso, manejar a tu criterio la vida y el tiempo no trae la bendición. Queridos hermanos, la anécdota es la siguiente. Dios está en el control de todas las cosas y sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, y ha permitido en nuestras vidas dificultades, ha permitido en nuestra conversión y en nuestro caminar con Dios sufrimientos, conflictos, luchas, bendiciones, escasez, enfermedades, salud, etcétera, etcétera. Dios sigue trabajando en nuestras vidas y en medio de la circunstancia. Y esta pandemia que estamos atravesando no es algo casual y tampoco será la excepción. Él sigue trabajando. Hoy seguramente su fe es más firme. Hoy seguramente sus convicciones son más fuertes.
Hoy seguramente usted tiene una mayor sensibilidad a la voz de Dios y a las necesidades de su prójimo. Seguramente ha dado pasos concretos, no para dar unas ideas de Dios, sino para compartir el plan de salvación con las personas que Dios ha puesto en su área de influencia. ¡Qué bien! Siga así. Continúe llevando fruto para Dios, sea que haya o no haya pandemia. Queridos hermanos, permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Y la parábola de Marcos que ya hemos leído, usted puede notar que dice allí que primero se siembra la semilla, después produce el tallo y después viene la espiga y finalmente grano lleno. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. A esta altura, queridos hermanos, con el trabajo de Dios en su vida, podemos imaginarnos que usted tiene una gran cosecha de frutos para Dios, porque este es el proceso normal de una semilla de vida que Dios ha plantado en su corazón y en mi corazón. Y dice al final en el versículo 29, y cuando llega el fruto, está maduro, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dios está permitiendo que tengamos un tiempo de gracia todavía, para que le sirvamos una milla extra, porque la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Y este es el tiempo, hermano, de llevar mucho fruto para Dios. No vivamos en la inactividad de nuestras vidas espirituales. Hay muchas cosas que podemos hacer y debemos ponernos en la línea de la forma correcta para permitir el crecimiento y eventualmente la producción de frutos. Conclusión. Tengo 3 puntos de conclusión importante aquí. Número 1, sigamos permitiendo a Dios que aplique sus principios en nuestras vidas de tal manera que faciliten el crecimiento y la producción de frutos. Así que, hermanos, respondamos a los principios bíblicos que Dios ha dejado en su palabra y facilitémonos a Dios el trabajo en nuestras vidas para que lleguen los frutos. Número 2, nunca lleguemos al momento de decir que ya estamos suficientemente llenos y que no necesitamos crecer. No lleguemos a esta manera de pensar tan mala de decir, creo que ya yo he crecido suficiente y no necesito más. Sigamos creciendo, porque esto es el plan de Dios. Y número 3, hagamos todas las cosas necesarias para ponernos en la correcta posición, facilitando el crecimiento espiritual. ¿Cuáles cosas podemos hacer? Número 1, un tiempo de calidad con Dios y su palabra. Tome tiempo en este tiempo de pandemia para algo especial de Dios con usted en su palabra, en la comunión, en la oración. Más tiempo con Dios en oración. Comparta, esparza, siembre la semilla de vida. Usted tiene un dispositivo electrónico en su mano que se mueve a nivel mundial. Jamás hemos tenido al mundo en nuestras manos como en el día de hoy. Así que, hermanos y hermanas,
utilice esta herramienta que Dios ha puesto para esparcir la semilla de vida. Pero hágalo extrayendo usted mismo de la mina de la palabra de Dios. Póngase a excavar en la Biblia, en la palabra de vida, los principios, y espárzalos usted, cópielos, memorícelos, sintetícelo en principios y esparza esa buena semilla a su área de influencia por medio de esta herramienta electrónica a nivel mundial. Muchas personas lo que hacen es que copian los memes, copian los títulos y los van pasando. Hágalo usted, porque usted tiene la mina de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una mina que entre más usted escudriña, más tesoro y más oro encuentra. Número 3 o 4. Involúcrese en un ministerio en la iglesia. Por años, seguramente a usted ha sido una persona que solo llega, se sienta, calienta la banca por unos hora y media o 2 horas y canta y ofrenda, y bueno, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No sea así, hermano. Dios le ha dado un tiempo de crecimiento a usted, porque usted es una buena semilla, una semilla plantada en el jardín, en la buena tierra de Dios, y primero es tallo, después es espiga y después fruto. Bueno, ese es el tiempo de los frutos. Entonces, hermanos, involúcrese en un ministerio en la iglesia, pero no en un ministerio de corto plazo, sino en un ministerio en el cual puede llevar mucho fruto para Dios por mucho tiempo. Número 5, contribuye a la expansión del reino de Dios con sus contribuciones. No importa que haya escasez, no importa que haya falta de liquidez. No, hermano, la obra de Dios avanza con el poder de Dios y no con los recursos humanos. Los recursos humanos son un medio que Dios pone a nuestra disposición, pero el Señor lo dijo claramente, no es con espada ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro y Juan cuando fueron a la hermosa a la hora de la oración. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y tenían el Señor, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Contribuya entonces, si Dios le ha puesto en sus manos recursos, sea cual sea, a la expansión del reino de Dios. Y número 5 o 6 de estas cosas que podemos hacer, responda de manera adecuada a las circunstancias o en las circunstancias difíciles como la que estamos atravesando. Respondamos de manera adecuada con los principios de Dios. No nos desesperemos ni actuemos como actúa un mundo que no conoce a Dios. Usted sí lo conoce a Él y usted tiene, digamos, las instrucciones de Dios para salir adelante. Último, respondamos con los métodos que Dios, respondamos con los métodos de Dios a los desafíos de la vida en esta nueva normalidad. Hemos entrado en lo que llamamos la nueva normalidad, que pues se explica mucho en la televisión y en la radio. Entonces respondamos con los métodos de Dios a los desafíos de la vida en esta nueva normalidad. Que Dios le bendiga ricamente, mi querido hermano, mi querida hermana, y que estas reflexiones de su palabra nos ayuden a avanzar en nuestro caminar con Dios. Bendiciones.